Seguro que has oído esto antes, ¿verdad? Si se fue es porque no te valoraba, o el clásico, si de verdad le importara se habría quedado. Pero ¿y si te dijera que esa no es toda la historia? ¿Y si te dijera que el 99% de los ex se arrepienten de irse, pero solo cuando tú haces una cosa específica? Y no es enviarle parrafadas de texto, no es rogar, suplicar, demostrar tu valía o mejorar solo por él. Es algo mucho más profundo, mucho más poderoso, y está respaldado por la ciencia, no por tonterías. Hablemos de lo que realmente pasa por la cabeza de un hombre después de marcharse. Al principio se siente libre, seguro de sí mismo, quizás incluso aliviado. Ese es el momento en que la mayoría de las mujeres entran en pánico y lo entiendo. Tú invertiste, diste tu tiempo, tu energía, tu corazón. Así que naturalmente quieres arreglarlo, explicarte, recuperarlo. Pero aquí está, la verdad, esa es la trampa. Eso es lo que le mantiene seguro de que tomó la decisión correcta. Eso es lo que convence a su cerebro para seguir adelante. Pero aquí es donde se pone interesante. La ciencia y la psicología dicen que el cerebro está programado para desear lo que se le ha quitado. Ese desapego, cuando se hace bien, cambia por completo su guión emocional. No se trata de ignorarlo, no se trata de juegos, se trata de convertirte en una versión de ti misma que no persigue, no ruega y no necesita validación. Cuando haces esta única cosa, la dinámica cambia. Te conviertes en la pérdida que él nunca vio venir. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas mujeres parecen seguir adelante y de repente él vuelve a enviar mensajes, a llamar, a ver sus historias, a preguntar por ella? No es magia, es psicología, es estrategia, es un nivel de dominio propio que la mayoría de la gente nunca alcanza porque está demasiado ocupada reaccionando. Pero tú no eres la mayoría. Estás aquí porque estás lista para convertir el dolor en poder. Quieres respuestas y no solo teoría. Quieres una transformación real. Quieres entender la mecánica oculta del arrepentimiento, el desapego y el deseo. Así que en este vídeo vamos a profundizar. Te guiaré a través de los patrones psicológicos exactos que hacen que él empiece a cuestionarse todo, desde cómo la ausencia reconfigura la memoria, hasta cómo el silencio desencadena la obsesión, pasando por la ciencia de los asuntos emocionales inconclusos que te mantienen presente en su mente mucho después de que hayas desaparecido. Este no es un consejo superficial, es un cambio de energía, de identidad, de cómo te ves a ti misma. Y una vez que lo entiendas, una vez que realmente encarnes esto, dejarás de preguntarte si se arrepiente de irse y empezarás a ver lo mucho que lucha por recuperarte. No solo estás aprendiendo a hacer que se arrepienta, estás entrando en la versión de ti misma que no lo necesita. Y la parte más bonita, esa versión de ti es inolvidable. Quédate conmigo hasta el final, porque la última parte te dejará boquiabierta. Es donde la mayoría de las mujeres sabotean el poder que han construido y necesitas saber cómo evitarlo. Antes de empezar, te lo agradecería. Si te gustó el vídeo, puedes ayudarme a seguir difundiendo la filosofía estoica. Si no estás suscrita, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para no perderte ningún video. Si te gusta el tema de este vídeo, por favor, comenta con el número 1. Si no te gusta, por favor, comenta con el número 0 para hacérmelo saber y así poder hacer un mejor vídeo para ti. ¡Lista! ¡Empecemos! Tu transformación comienza ahora mismo. 1. El poder del verdadero desapego. ¿Y si te dijera que lo más atractivo que puedes hacer después de una ruptura es nada en absoluto? Sé que suena contradictorio, quizás incluso pasivo, pero espera un momento, porque nada en este contexto no significa apatía, no significa insensibilidad, significa un desapego poderoso, intencional, del tipo que remodela silenciosamente la forma en que él te ve, del tipo que reconfigura su memoria, y sin que tú muevas un dedo, comienza a atormentar sus pensamientos de la manera más inesperada. Aquí está la verdad de la que nadie habla. Después de una ruptura, la mayoría de la gente actúa por miedo a ser olvidada, reemplazada, incomprendida. Ese miedo las lleva a perseguir, a contactar, a explicar, a recordarle todos los buenos momentos. Pero aquí está el giro: cuanto más persigues, más borras tu valor a sus ojos. ¿Por qué? Porque perseguir es una señal de escasez, y que devaluamos instintivamente lo que siempre está disponible.
El verdadero desapego, sin embargo, tiene sus raíces en el amor estoico, el tipo de amor lo suficientemente fuerte como para dejar ir. No significa que dejes de preocuparte, significa que dejas de controlar, dejas de aferrarte a la ilusión de que puedes hacer que alguien se quede o convencerlo de que vea tu valía. Dejas de entregar el poder de tu paz, tu presencia, tu energía. Y cuando haces eso, cuando encarnas ese tipo de fuerza silenciosa, activas un interruptor psicológico en su cerebro, porque ahora se queda solo con su elección, sin resistencia, sin drama, sin actuación emocional, para asegurarle que todavía importa. Y ese silencio es ensordecedor, es confuso, es perturbador. Él esperaba que reaccionaras, esperaba que te derrumbaras, esperaba sentirse importante, y en cambio se encuentra con una tú tranquila, una tú centrada, una mujer que no está rogando por su amor, sino reconstruyendo su propia vida. Eso no es debilidad, es el tipo de fuerza más magnético. Ahora hablemos de ciencia por un momento. Hay una razón por la que el desapego funciona tan poderosamente, y no se trata solo de la óptica emocional. Se trata de cómo está cableado el cerebro. El efecto Zeigarnik, un principio psicológico que explica cómo los humanos estamos obsesionados con los asuntos inconclusos, juega un papel enorme aquí. Cuando te desapegas sin resistencia, dejas la historia abierta. No le das un cierre. No atas los cabos con una despedida dramática o un mensaje desesperado. Dejas espacio y el cerebro odia eso. Cuando algo no tiene un cierre, la mente no puede dejar de volver a ello. Él empezará a cuestionarse, a repasar, a preguntarse, ¿por qué no intentó arreglarlo? ¿Ya no le importa? ¿Ya siguió adelante? Era más fuerte de lo que pensaba. Ese bucle se vuelve más fuerte con el tiempo. Tira de su atención, como la gravedad, especialmente si su realidad actual no coincide con la fantasía que imaginó después de irse. Y un pequeño spoiler, rara vez lo hace. La mayoría de la gente se va porque cree que encontrará algo mejor, más fácil, más emocionante, menos complicado. Pero una vez que el alivio inicial desaparece, la realidad se impone, y la comodidad, la lealtad, la forma en que te mostraste consistentemente, eso comienza a resonar en su mente. Ese es el momento en que se da cuenta de que tenía algo raro, algo no fácilmente reemplazable, pero ya no puede alcanzarlo. Ahí es donde nace el arrepentimiento, no en tu presencia, sino en tu ausencia. Profundicemos. El verdadero desapego no es una estrategia para recuperarlo, es un compromiso para recuperarte a ti misma. Vuelve a leer eso, porque este es el error que cometen la mayoría de las mujeres. Usan el silencio como una táctica. Se alejan, esperando que él vuelva corriendo, y cuando no lo hace, entran en espiral, rompen el contacto cero, vuelven a actuar, y así el poder del desapego se ha ido. Eso no es desapego real, es manipulación emocional, y créeme, los hombres pueden sentir la diferencia. El desapego genuino proviene de un lugar de quietud interior. Es la confianza de una mujer que sabe que su valía no está en discusión. No es amargo, no es frío, no es indiferente. De hecho, es profundamente amoroso, pero es un amor estoico, un amor que se niega a rogar, un amor que se va con dignidad cuando ya no se le corresponde con respeto. Eso no es debilidad, es evolución, y es exactamente lo que hace que él mire hacia atrás, no por culpa, sino por admiración. Pregúntate esto: ¿alguna vez has extrañado más a alguien después de que dejó de intentarlo? Cuando finalmente te dejó ir y no se puso en contacto, no publicó nada para llamar tu atención, no preguntó cómo estabas. ¿Por qué se siente tan chocante, tan intrigante? Porque el desapego es magnético. Señala, respeto por uno mismo, crea misterio, fuerza la reflexión, y en un mundo ahogado en validación, persecución y dependencia emocional, es raro. Y recuerda, lo que es raro siempre es valioso. Hay algo profundamente atractivo en una mujer que se elige a sí misma, una mujer que no solo dice que tiene estándares, sino que vive según ellos. Una mujer que no necesita demostrar su valía porque la conoce. Ese tipo de energía es disruptiva, y en el espacio tranquilo que crea tu desapego, su mente comienza a comparar lo que sea o quien sea que pensó que te reemplazaría. Empieza a palidecer en comparación. ¿Por qué? Porque nadie más tenía esa misma mezcla de suavidad
y fuerza de vulnerabilidad y dominio propio. Esa es la energía del estoicismo en el amor, y es inolvidable. Dejemos una cosa clara: el desapego no se trata de rendirse, se trata de devolverte a ti misma lo que estabas dando demasiado libremente: tu poder, tu paz, tu presencia. Cuando recuperas eso, dejas de mirar hacia atrás, dejas de intentar demostrar, empiezas a construir, empiezas a brillar de manera diferente. Y ese brillo no es de un filtro, es de la libertad. La libertad de no necesitar a otra persona para validar tu valía. Ese brillo es lo que llama su atención mucho después de que los mensajes de texto se detengan. Es lo que lo atrae de vuelta, no porque quiera salvarte, sino porque finalmente ve lo que perdió. Esto no es teórico, es alquimia emocional, es la ciencia de la separación. Y lo más bonito de todo, no necesitas fingir nada, solo necesitas dejar de forzar todo. Cuando te permites liberar completamente a alguien, tu energía cambia, tu lenguaje corporal, cambia tu voz, cambia, tus decisiones cambian, y sin siquiera darte cuenta, comienzas a encarnar una versión de ti misma, que es elevada, centrada, magnética. Esa versión de ti, ella no persigue, ella atrae, ella no se aferra, ella elige. Y esa energía es lo que persiste en su mente, mucho más tiempo de lo que lo hizo tu presencia. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de enviarle un mensaje de texto, de explicar, de demostrar tu valía, haz una pausa. Pregúntate: ¿en quién me estoy convirtiendo ahora mismo? ¿Estoy recuperando mi paz o la estoy entregando de nuevo? El desapego no es el camino fácil, pero sí el más poderoso. Y cuando se hace bien, no solo hace que se arrepienta de irse, te hace darte cuenta de que él nunca fue tu fuente de poder para empezar. 2. La escasez crea valor. Déjame preguntarte algo provocador. ¿Por qué anhelamos lo que no podemos tener? ¿Por qué ese bolso de edición limitada, el último en stock, se convierte de repente en lo único que necesitamos? ¿Por qué un hombre emocionalmente no disponible nos vuelve locas, mientras que el que siempre responde a nuestros mensajes, de alguna manera, no nos atrae igual? La respuesta: cariño, es simple pero profundamente psicológica. La escasez crea valor. No es solo marketing, no es solo moda social, es cómo está cableado el cerebro. Cuanto más disponible es algo, menos urgencia sentimos por actuar, menos percibimos su valor. En el momento en que algo se vuelve limitado, exclusivo o raro, nuestra atención se dispara, nuestro deseo se agudiza, empezamos a fantasear, a obsesionarnos, a perseguir. Y en las relaciones, esto funciona exactamente igual. Mira cuando siempre estuviste disponible, siempre respondiendo, siempre apareciendo, incluso cuando él no satisfacía tus necesidades emocionales. Sin saberlo, te estabas volviendo ordinaria, fácil, predecible. Y escucha eso, no significa que no tuvieras valor. Significa que no protegiste tu valor. No lo presentaste de una manera que su cerebro pudiera entender y apreciar. No es tu culpa. Es lo que a la mayoría de nosotras nos enseñan a hacer: dar más, esforzarnos más, demostrarnos a nosotras mismas. Pero resulta contraproducente. ¿Por qué? Porque nadie valora lo que cree que siempre podrá recuperar. Piensa en las marcas de lujo. ¿Por qué la gente hace cola durante horas fuera de una tienda solo para comprar algo que es caro y tiene poco stock? No es solo el producto, es la experiencia de la escasez. La creencia de que, si no actúo, ahora perderé la oportunidad para siempre. Esa misma urgencia emocional es la que se activa cuando te vuelves escasa. No como un juego, no como manipulación, sino porque te has desapegado, has recuperado tu energía y te has retirado de la narrativa que él creía controlar. Aquí es donde ocurre el verdadero cambio. Cuando ya no intentas ser visible, ser elegida, ser la única, creas espacio para que él sienta tu ausencia. Y ese espacio es sagrado. Es en ese vacío donde empieza a recordar no solo a ti, sino cómo se sentía cuando tenía acceso a ti, la calidez, la comodidad, la seguridad, de repente desaparecidas. Ahora hay silencio, donde solía haber dulzura. Ahora hay distancia, donde solía haber devoción. Y aquí es donde se pone realmente interesante. El cerebro humano no solo responde a la escasez con interés, responde con obsesión.
Cuanto más inalcanzable te vuelves, más empieza su mente a llenar los vacíos. ¿Por qué no se ha puesto en contacto? ¿Está viendo a otra persona? ¿Me equivoqué al dejarla ir? La ausencia se vuelve más fuerte que cualquier palabra que pudieras haber dicho. Él empieza a imaginar, luego a extrañar, luego a arrepentirse. Enlacémoslo con el amor estoico, un amor que no se basa en la posesión, sino en la presencia, un amor que no exige atención, sino que impone respeto. Cuando practicas el estoicismo en tu vida amorosa, dejas de reaccionar emocionalmente a cada detonante. Dejas de demostrar, de perseguir, de arreglar. En cambio, permites que las cosas se desarrollen. Creas límites y comunicas a través de la acción, no de las palabras que eres rara. Ahora seamos sinceras por un segundo. Pregúntate, ¿cuántas veces te has devaluado solo para permanecer en la vida de alguien? ¿Cuántas veces has comprometido tus límites, les has dado acceso ilimitado? Has respondido en el segundo en que te enviaron un mensaje, todo para sentirte segura. ¿Y qué obtuviste? ¿Te respetaron más? ¿Se quedaron o se alejaron seguros de que siempre estarías ahí? Aquí está el cambio. Cuando te vuelves escasa, te vuelves sagrada. Ya no se trata de demostrar que eres lo suficientemente buena como para que te conserven. Se trata de darte cuenta de que la incapacidad de otra persona para ver tu valor no disminuye tu valor. Simplemente significa que no están calibrados para reconocerlo. Y adivina qué, esa es su pérdida, no la tuya. Cuando dejas de dar demasiado, de explicar demasiado, de esforzarte demasiado, envías un mensaje claro. No tengo miedo de perderte. Tengo miedo de perderme a mí misma. Y ese mensaje, ese es inolvidable, es potente. Atraviesa el ruido, porque la mayoría de la gente nunca se ha encontrado con una mujer, con ese tipo de compostura, ese tipo de seguridad en sí misma, ese tipo de alto valor emocional. Y una vez que lo hacen, deja una huella. Esta es exactamente la razón por la que los hombres a menudo vuelven, después de que tú has seguido adelante, no porque de repente vean la luz, sino porque tu escasez activó algo en ellos, porque dejaste de darles lo que ya no merecían, y en cambio empezaste a dártelo a ti misma. Es en ese momento cuando se dan cuenta de que tú eras el premio todo el tiempo. Verás, hay algo profundamente empoderador en poder decir, no necesito demostrarte nada, no necesito convencerte de que merezco ser amada. Ya lo sé. Y cuando vives desde esa energía, no solo se dispara tu autoestima, sino que los demás empiezan a responder de manera diferente. Sienten el cambio. Notan que te has vuelto menos accesible, y en un mundo lleno de mujeres, tratando de ser vistas, tratando de ser elegidas, tratando de seguir siendo relevantes, tú te conviertes en lo opuesto. Te vuelves rara, y lo raro siempre reescribe el juego. No lo edulcoremos, la escasez es incómoda. Significa no responder, significa no preguntar. ¿Cómo está? Significa no reaccionar a sus migajas de pan, y sobre todo significa sentarse con tus propias emociones. El tiempo suficiente para darte cuenta de que tu amor nunca fue el problema. Simplemente, se lo estabas dando a alguien que no estaba listo para recibirlo. Entonces, ¿y si dejaras de intentar ser la excepción a su confusión? ¿Y si te convirtieras en el estándar que él nunca más podría alcanzar? Eso es lo que hace la escasez. No se trata de hacer que te persiga, se trata de reclamar tu trono y dejar que se dé cuenta demasiado tarde de lo que dejó escapar. Ahora si estás viendo esto y pensando, sí, esto es exactamente lo que necesitaba escuchar, entonces, haz algo poderoso como darle me gusta a este vídeo y comenta con el número 1 abajo si sientes que el cambio está ocurriendo dentro de ti. Esa energía, ese es el comienzo de tu transformación. Y si quieres seguir creciendo, seguir brillando y seguir construyendo esta versión inquebrantable de ti misma, entonces, suscríbete ahora mismo. Este espacio es para mujeres como tú, mujeres que han terminado de jugar a ser pequeñas y están listas para ascender. Sigamos adelante. La parte 3 es donde las cosas realmente empiezan a ponerse a tu favor. 3. El silencio como detonante psicológico. Déjame preguntarte esto. ¿Qué crees que pasa cuando la única persona que iluminaba tu teléfono cada mañana simplemente se detiene? Sin un adiós, sin una explicación, solo silencio. Piensa en esa sensación por un momento, ese vuelco en el pecho, ese repentino peso en el estómago,
esa punzante curiosidad que no deja de susurrar. ¿Por qué paró? Ahora invierte la perspectiva. Eso es exactamente lo que él siente. Cuando tú te quedas en silencio, no con amargura, no con agresividad pasiva, sino con una calma inquebrantable. Porque esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. El silencio no está vacío. Está cargado. Está cargado de preguntas, de dudas, de incomodidad, de la repentina ausencia de tu calidez, tu voz, tu atención. Y el cerebro masculino está condicionado a notar patrones. Así que cuando te retiras, cuando rompes el patrón de estar siempre ahí, siempre respondiendo, siempre preocupándote, activas uno de los detonantes más profundos de su psique, el miedo a ser reemplazado. Analicémoslo. Los psicólogos tienen un término para la forma en que las personas se obsesionan con lo no resuelto. Se llama el efecto Zeigarnik. Cuando una historia queda inconclusa, cuando no hay cierre, el cerebro entra en bucle. Necesita volver a ese momento para intentar darle sentido. Así que cuando te quedas en silencio, sin una salida dramática, cuando simplemente desapareces con dignidad, dejas la historia inconclusa y ese bucle comienza. Al principio es solo curiosidad, un pequeño picor, un pensamiento pasajero. Me pregunto qué estará haciendo. Pero luego crece porque el silencio no ofrece respuestas. Provoca más preguntas. Cuanto más dura, más intenso se vuelve. Él empezará a preguntarse si has seguido adelante, si eres más feliz, si ya lo has olvidado. Y ahí es donde las cosas se ponen emocionales, porque en el fondo, todo ser humano, por muy desapegado o desdeñoso que sea, quiere sentirse irreemplazable. El silencio que creas no solo le da espacio, crea fricción emocional. Es el espacio donde ocurre la reflexión, donde la fantasía reemplaza a la realidad, donde la memoria se distorsiona y tu valor comienza a aumentar, no porque hayas dicho nada, sino porque no dijiste nada. E irónicamente, es tu silencio lo que hace que él empiece a escuchar. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen aún más fascinantes. El silencio obliga a la mente a repasar el pasado, a revivir momentos que pasó por alto, a recordar los pequeños detalles, el sonido de tu risa, la forma en que preparabas el café, las bromas internas, la silenciosa lealtad. Todo empieza a resonar más fuerte que cualquier mensaje de texto. ¿Por qué? Porque en el silencio, la única voz que queda son sus propios pensamientos. Y los pensamientos no vienen con filtros ni distracciones. La mayoría de las mujeres sienten la necesidad de hablar después de una ruptura, de explicar, de aclarar, de suplicar, de asegurarse de que él entiende lo que está dejando atrás. Pero la verdad, si no pudo ver tu valía mientras tenía pleno acceso a ti, no la entenderá a través de otro mensaje. Lo que necesita es contraste. Contraste emocional, el antes y el después, de tenerte la dulzura de tu presencia, seguida de la aguda ausencia de tu energía. Ese contraste, eso es lo que hace que el silencio sea tan ensordecedor. Seamos realistas. El silencio no significa que hayas dejado de amar, significa que has dejado de actuar. No es frialdad, es claridad. Es la decisión de dejar que tu ausencia hable más fuerte de lo que tus palabras jamás podrían. Y ese tipo de moderación, ese tipo de compostura, es la esencia misma del amor estoico, porque el estoicismo en el amor no parece indiferencia, parece respeto propio, en movimiento. Es elegir el silencio no porque seas débil, sino porque eres lo suficientemente sabia como para saber que tu energía es preciosa. Cuando él esperaba drama, le diste distancia. Cuando él asumió lágrimas, le diste tiempo. Cuando él predijo caos, tú ofreciste calma. Esa incongruencia sacude toda su realidad. Le hace dudar de todo lo que creía saber sobre ti y lo que es más importante sobre sí mismo, porque ahora tiene que enfrentarse al impacto de sus acciones. Y ese silencio se convierte en un espejo. Quizás te preguntes, ¿cuánto tiempo debo permanecer en silencio? Y la respuesta es, hasta que ya no necesites fingirlo, hasta que el silencio ya no sea estratégico, sino auténtico, hasta que hayas dejado de revisar tu teléfono, hasta que tu energía ya no gire en torno a si él se pone en contacto. Ahí es cuando ocurre la magia, porque ahí es cuando tu silencio se convierte en tu superpoder. Es en ese momento cuando tu silencio deja de ser sobre él
y empieza a hacer sobre ti, sobre tu paz, tu curación, tu recentramiento. Dejas de buscar validación externa y empiezas a buscar fuerza interior. E irónicamente, ahí es cuando él más siente tu presencia. No en tus mensajes, sino en el eco de lo que falta. Te conviertes en un vacío en su mundo, en un signo de interrogación en su corazón, en una perturbación de su comodidad, y esa perturbación engendra arrepentimiento, no porque lo hayas castigado, sino porque tu ausencia lo obligó a sentir, a recordar, a reevaluar. Ese es el poder del silencio, no como un arma, sino como un susurro de tu valía. Anclémoslo con un ejemplo. ¿Alguna vez has estado en una habitación silenciosa y luego empieza a sonar una canción suavemente al principio y luego más fuerte? Ese primer momento en que la música rompe el silencio impacta diferente, ¿verdad? Porque el silencio prepara el escenario, predispone la mente, agudiza la sensibilidad. Eso es lo que tu silencio hace por él. Te convierte en la canción que no apreció hasta que la música se detuvo. Pero el silencio no solo lo impacta a él, te transforma a ti, te muestra que puedes sobrevivir sin actualizaciones, que tu mundo sigue girando sin su atención, que no necesitas perseguir para ser elegida. Revela tu resiliencia. Te enseña a lidiar con tus propios sentimientos, sin necesidad de que alguien más los arregle. Y esa lección se queda contigo mucho después de que el deseo de enviar mensajes de texto se desvanezca. Empiezas a darte cuenta de que el silencio no es la ausencia de amor, es la presencia de amor propio, que cada vez que no respondes, cada vez que eliges la paz sobre la actuación, cada vez que respiras, en lugar de rogar, estás fortaleciendo tu músculo emocional, estás reconfigurando tu sistema nervioso para responder con poder, no con pánico. Y eso, mi amor, es la definición misma de fuerza. Así que si él vuelve, y muchos lo hacen, no será porque lo perseguiste. Será porque tu silencio hizo el trabajo que las palabras nunca pudieron. Creó el espacio para que él sintiera, pensara, extrañara. Pero para cuando él se ponga en contacto, la pregunta no será, ¿me querrá de vuelta? Será, ¿estará siquiera preparado para la versión de mí en la que me he convertido? Porque el silencio, cuando se combina con el crecimiento, se convierte en la señal más fuerte de todas. Dice, te amé, pero me amo más a mí misma. Vi lo mejor en ti, pero ya no me traiciono solo para aferrarme a alguien que no se aferra a mí. Y esa energía no solo es atractiva, es transformadora. Así que la próxima vez que tengas la tentación de romper el silencio, pregúntate, ¿qué gano hablando que no haya dicho ya con mis acciones? Si tu silencio tiene sus raíces en la curación, no en la hostilidad, dirá todo lo que necesita ser dicho. Y si él no puede oírlo, entonces nunca estuvo escuchando para empezar. 4. Retrospección color de rosa y sesgo de memoria selectiva. Entremos en algo bellamente irónico. ¿Alguna vez has notado cómo la gente empieza a recordar el pasado con un brillo dorado incluso cuando no fue perfecto? Cómo las discusiones se desvanecen, pero aquella noche en que ambos reísteis sin control, permanece grabada en su mente como una melodía que no pueden dejar de oír. Eso no es un accidente. Es un fallo cognitivo llamado retrospección color de rosa, y es una de las fuerzas más poderosas detrás del arrepentimiento de un ex. La retrospección color de rosa es la tendencia natural de nuestro cerebro a reescribir el pasado a través de unas gafas de color de rosa. Minimiza el dolor y amplifica el placer. Y aquí está el kit de la cuestión, ni siquiera necesita tu ayuda. En el momento en que te retiras, cuando dejas de recordarle las peleas, las frustraciones, el caos, su cerebro empieza a trabajar por ti. Empieza a revivir la relación y a reproducir los momentos destacados, no los errores. Cuando todavía estabas en su vida, incluso un pequeño contacto, una respuesta versus historias. Él no tenía espacio para extrañarte. Todavía eras accesible, todavía predecible. Pero en el momento en que te desapegas por completo, cuando tu energía se convierte en un recuerdo, en lugar de una presencia, su cerebro se pone en modo recreación. Empieza a reflexionar, y en lugar del peso emocional que lo alejó, recuerda la facilidad de tu risa, la comodidad de tu tacto, la forma tranquila y poderosa en que lo hacías sentir seguro, incluso cuando él no sabía cómo decirlo. Ahora aquí es donde el sesgo de memoria selectiva se cuela. La mente humana no almacena recuerdos como una computadora.
No archivamos cada pelea, cada momento, cada palabra. Reconstruimos la memoria, basándonos en la emoción. Eso significa que cómo se siente ahora impacta en cómo recuerda entonces. Y si su presente no es tan cálido, emocionante o amoroso como imaginó que sería después de irse, de repente te conviertes en un brillante. ¿Qué pasaría si, en su paisaje emocional? Es por eso que el tiempo, junto con el silencio, se convierte en tu mayor aliado. Cada día que pasa es otra oportunidad para que su cerebro distorsione el pasado a tu favor, porque ahora tu ausencia lo persigue con ecos no de ira o drama, sino de paz, de pasión, de posibilidad. Y cuando mira tus fotos, cuando suena una canción que amabais, cuando pasa por el lugar donde solíais encontraros, no recuerda la pelea, recuerda el sentimiento. Y adivina qué, ese sentimiento persiste, cava más profundo, se convierte en un susurro que no puede callar una voz dentro de su cabeza que dice: quizás dejé ir algo bueno, quizás no lo vi con claridad, quizás ella era la indicada. Ese es el poder de la memoria emocional. No es lógica, es visceral y es especialmente poderosa cuando no estás cerca para contradecirla. Seamos realistas. Esto no se trata de manipulación, se trata de entender la psicología. Así es como funciona la mente. Es ciencia, no estrategia. Y cuando aprendes a alinearte con ella, en lugar de resistirte, dejas de gastar energía tratando de que te entienda alguien que no está listo. En cambio, creas un espacio tan silencioso, tan intencional, tan innegablemente magnético, que empiezan a cuestionarse todo. Pero volvamos la mirada hacia ti por un segundo. Mientras tu cerebro reconstruye recuerdos con un filtro dorado, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Estás esperando el regreso, mirando el reloj, revisando tus mensajes directos? ¿O estás reescribiendo tu propia narrativa, una que no necesita su reconocimiento para ser valiosa? Porque cuanto más creces, cuanto más te expandes, cuanto más asciendes, más disonancia cognitiva siente él. Te ve prosperar, brillar, entrar plenamente en tu poder, y la historia que se contó a sí mismo sobre por qué se fue empieza a desmoronarse. Ella era demasiado. Se convierte en yo no era suficiente. No funcionaba. Se convierte en no supe cómo estar a la altura. Y ese cambio, esa realización, esa es la raíz del arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo extrañar a alguien, es darse cuenta de que lo juzgaste mal. Es ver que lo que dejaste escapar era raro, no porque lo dijeran, sino porque la vida te lo demostró. Y cuando te desapegas, creas las condiciones para que esa lección se desarrolle. Dejas que la vida hable, dejas que el tiempo reorganice los muebles emocionales en su mente, y cuando mira hacia atrás, lo que ve ya no está nublado por el conflicto, está iluminado por tu gracia. Esa es la belleza del amor estoico. No persigue la validación, no ruega que lo recuerden. Se vuelve inolvidable simplemente por ser inquebrantable. Sabe que la verdad no necesita defensa, solo necesita tiempo. Y en ese tiempo la historia cambia, no porque tú la editaras, sino porque él finalmente puede verla por lo que era. Así que si estás en la fase en la que sientes que él ha seguido adelante, que tu silencio no importa, que tu ausencia no ha hecho mella, mantente firme, porque la memoria no se reescribe de la noche a la mañana. Se arrastra, se construye, se reproduce silenciosamente en segundo plano, hasta que un día se vuelve insoportable. Un día, los momentos destacados se vuelven tan fuertes que ahogan cualquier ruido con el que se haya distraído. Un día, mira a su alrededor y se da cuenta de que ya no eres alcanzable, y ese dolor de finalidad es lo que hace que el pasado se sienta más precioso que nunca. La retrospección color de rosa no es algo que puedas forzar, pero sí algo que puedes permitir. Y esa permisividad, esa confianza, ahí es donde reside tu verdadero poder. No estás esperando, te estás convirtiendo. Y cuanto más te conviertes, más recuerda él. No solo quién eras, sino cómo se sentía a tu lado. La seguridad, la pasión, la vitalidad. Y para entonces, no necesitarás que él recuerde, porque ya serás alguien demasiado íntegra como para esperar un cierre. Así que si esta parte te llegó al corazón en todos los sentidos, déjala que se asiente. Y si sientes esta verdad en lo profundo de tu alma, dale me gusta a este vídeo y comenta con el número 1 abajo para sellarlo, porque no estás sola en este viaje. Eres parte de algo más grande,
Un movimiento de mujeres que reclaman su poder a través de la presencia, el silencio y la inteligencia emocional. Y si aún no has pulsado ese botón de suscribirte para no perderte, nunca una verdad que podría cambiar tu vida. Estás haciendo el trabajo, estás ascendiendo. Sigamos adelante. 5. El cambio en la dinámica de poder. Ahora hablemos de algo que la mayoría de las mujeres sienten en sus huesos, pero rara vez dicen en voz alta, el momento en que dejas de reaccionar. La dinámica de poder cambia, y él lo siente inmediatamente. No días después, no semanas después, instantáneamente. Hay una energía sutil pero innegable que cambia cuando una mujer deja de perseguir y empieza a elegir. Y esa energía, ese es el punto en que su confianza se convierte en curiosidad y finalmente en confusión. Verás, después de una ruptura, o incluso durante una mala racha, la mayoría de los hombres esperan subconscientemente una reacción. Esperan emoción, lágrimas, ira, pruebas de que importaron. Quieren sentirse relevantes, incluso en tu dolor. Y cada mensaje que envías, cada "solo quería saber cómo estás", a altas horas de la noche, cada historia publicada, con la esperanza de que él la vea, refuerza la creencia de que todavía tiene control sobre tus emociones. Le hace sentir que él es el que tiene el poder. Pero ¿qué pasa cuando no reaccionas? Cuando no persigues. Cuando te quedas en silencio, no por despecho, sino por coherencia contigo misma. De repente el guión se invierte. Ahora, él se queda con incertidumbre. Duda, una sensación de malestar, porque lo diga, o no hay una voz en su cabeza, ahora susurrando. Espera, ¿por qué ya no lo intenta? Y ahí es donde comienza el cambio. Ya no eres la que espera. Ya no intentas ser entendida, vista o elegida. No tienes una deuda emocional, tratando de pagar su atención con tu vulnerabilidad. Has recuperado tu equilibrio, y eso lo cambia todo. La mente humana anhela la certeza. Somos adictos a los patrones, especialmente en las relaciones. Cuando interrumpes ese patrón, al no reaccionar de la manera que él esperaba, le quitas su sensación de control. Y esa incertidumbre emocional, eso es lo que te hace inolvidable. Te vuelves impredecible de la manera más poderosa. No porque estés jugando, sino porque has evolucionado más allá de la necesidad de responder. No se trata de castigo. Se trata de presencia, tu presencia dentro de ti misma. Tu presencia en tu propia paz, en tu propio camino, en tu propia curación. Y esa presencia se siente incluso en el silencio. Profundicemos. La energía emocional no desaparece, simplemente cambia. Y cuando dejas de enviarle la tuya, cuando la retiras, la reinviertes en tu vida, tu brillo, tus metas. Él siente ese vacío, no intelectualmente, sino visceralmente a nivel instintivo. Empieza a sentir que la cuerda emocional, con la que solía tirar para recuperarte, se ha ido. Ahora tiene que enfrentarse a las consecuencias de sus elecciones, sin la comodidad de tus reacciones. Tiene que preguntarse, ¿qué estás pensando, sintiendo, haciendo? Y cada día que no te pones en contacto, esa incertidumbre se hace más fuerte. ¿Por qué? Porque las tornas han cambiado. La mujer que una vez buscó su amor, ahora se ha convertido en un misterio. ¿Y el misterio? Eso es irresistible. En las primeras etapas del desapego, puede parecer que no le importa, que no le afecta. Pero entiende esto, los hombres no muestran rápidamente la desorientación emocional. Internalizan, compartimentan, pero también reflexionan. Y cuando reflexionan sin la distracción de tu energía, empiezan a ver la verdad con más claridad. Empiezan a darse cuenta de que el poder que creían tener se está desvaneciendo. Porque seamos honestos, el control emocional es una forma de poder. Y cuando alguien sabe que siempre responderás, siempre perdonarás, siempre estarás ahí, dan por sentada tu presencia. No necesariamente porque sean crueles, sino porque los humanos estamos programados de esa manera. Solo empezamos a valorar verdaderamente lo que creemos que podríamos perder para siempre. Es por eso que el desapego es tan potente. Te reposiciona silenciosamente. Ya no estás reaccionando. Estás eligiendo tu paz, y esa elección reescribe tu identidad en su mente. No eres la chica que no puede dejar ir. Te conviertes en la mujer que él subestimó, la que no rogó, la que se fue sin mirar atrás. Y ese recuerdo persiste porque la fuerza en un mundo lleno de reactividad es inolvidable. Enlacemos otra poderosa verdad.
El equilibrio emocional es sexy. Cuando puedes sentir dolor sin representarlo, cuando puedes procesar tu decepción sin convertirla en drama, cuando puedes elegir el silencio sobre el espectáculo. Ese tipo de energía tranquila es magnética, no grita, mírame. Susurra, te darás cuenta de lo que perdiste. Y sí, esta es la esencia del estoicismo, pero no la versión fría y sin emociones. No, este es el amor estoico elegante, centrado, inquebrantable. Es saber que podrías reaccionar, pero elegir no hacerlo. No porque no te importe, sino porque te importa más tu alineación que su atención. Esto es lo que sucede a continuación, en el cambio de poder. Él empieza a observar en silencio desde la barrera. Puede que no se ponga en contacto de inmediato, pero está revisando tus historias, viendo con quién estás tratando de leer entre líneas tu sonrisa. Está tratando de decodificar el silencio, el brillo, la energía despreocupada, y por dentro se pregunta si cometió un error, porque ahora pareces diferente, no desesperada, no devastada, desapegada y deseable. Pero aquí está la clave, no puedes fingir esto. No puedes pretender estar curada solo para hacerle sentir algo. Eso no es poder, es actuación. El verdadero poder llega cuando el cambio es real, cuando no estás tratando de que se arrepienta, sino simplemente eligiendo no arrepentirte más de tu propia traición. Dejas de decir, ¿por qué no vio mi valía? Y empiezas a decir, ¿por qué toleré menos de lo que merecía durante tanto tiempo? Esa pregunta lo cambia todo, porque ya no se trata de él, se trata de ti. Y cuando tu energía se dirige hacia adentro de esa manera, cuando tu enfoque vuelve a ser tú misma, tu poder se multiplica. Y es exactamente entonces cuando la mayoría de los hombres empiezan a sentir el aguijón más profundo del arrepentimiento. No porque tú hicieras algo, sino porque dejaste de hacer todo. Dejaste de darle el acceso emocional que una vez dio por sentado y ahora se queda con ecos, recuerdos, dudas, arrepentimiento. Empieza a repasar la relación en su mente, no solo las partes buenas, sino las partes en las que debería haber estado presente y no lo estuvo, los momentos en que tú fuiste leal y él estaba distraído, las veces que tú te ablandaste y él se endureció. Y ahora, sin forma de alcanzarte emocionalmente, empieza a entender no de repente, sino gradual y dolorosamente. Aquí es donde empiezas a notar una extraña inversión, el hombre que una vez pareció distante, curioso de nuevo. El hombre que dijo que necesitaba espacio preguntándose ¿qué llena el tuyo? El hombre que actuó como si no le importara observándote más de cerca que nunca. Porque ahora eres un misterio y nada es más atractivo que una mujer que ya no necesita ser entendida, validada o explicada. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que tu poder no proviene de perseguir, no proviene de demostrar, proviene de la presencia y la disciplina para retirar esa presencia cuando no está siendo honrada. Significa que ya no entregas tu energía esperando ser elegida, te eliges a ti misma. Y cuando lo haces, la dinámica cambia en cada relación que tocas, desde el romance hasta la amistad y la familia. Tú marcas la pauta, tú marcas el ritmo, tú estableces el estándar, y eso es lo más atractivo del mundo. No tu apariencia, no tus mensajes, no tu disponibilidad, sino tus límites, tu equilibrio, tu capacidad para alejarte. No porque hayas dejado de amar, sino porque empezaste a amarte más a ti misma. 6. Reclamar tu valía. Respira hondo y veamos la perspectiva general. Después de todo lo que sentiste, cuestionaste, lloraste, reviviste e intentaste olvidar, hay una última verdad que necesitas escuchar, una verdad que lo unirá todo y cambiará tu perspectiva de una manera que permanecerá contigo mucho después de que termine este vídeo. ¿Estás lista? Tu valía nunca ha estado definida por la capacidad de otra persona para verla. Nunca ha residido en su validación, sus mensajes, su atención, sus arrepentimientos o incluso su regreso. Tu valía no se encuentra en si él se da cuenta de lo que perdió, sino en si tú reconoces lo que estuviste dando durante tanto tiempo, sin pedir nada a cambio. Deja que eso cale hondo, porque todas lo hemos hecho. Todas nos hemos entregado sin cesar a alguien esperando que finalmente nos viera, nos eligiera, nos amara de la manera que silenciosamente suplicábamos. Pero en esa búsqueda, dejamos de elegirnos a nosotras mismas.
Olvidamos lo que significaba estar completas por nuestra cuenta. Y cuando esa persona se fue, ya fuera con un adiós o simplemente con silencio, nos sentimos vacías, como si se llevaran algo con ellas, como si ellas fueran el valor. Pero cariño, no se llevaron nada. Solo se alejaron de lo que no pudieron reconocer y lo que dejaron atrás. Ahí es donde todavía reside tu oro. Verás todo el viaje que hemos emprendido en este vídeo, desde el desapego hasta el silencio, desde la escasez hasta los cambios de poder, desde la memoria emocional hasta la profunda reflexión. Todo ha apuntado a una única verdad. Tú eres el premio. No un premio en un juego, no un trofeo para ganar, sino una mujer viva que respira, cuya profundidad, lealtad, suavidad, fuerza, rebeldía, silencio y resistencia son raras. Eres el tipo de mujer que los hombres recuerdan cuando el ruido se apaga, cuando las distracciones se desvanecen, cuando la siguiente no se compara, porque no hay comparación para alguien que está completo. El mayor arrepentimiento que sienten no es perder a alguien que los amó, es darse cuenta de que perdieron a alguien que los amó plenamente, mientras todavía se amaba a sí misma lo suficiente como para marcharse. Hablemos de lo que sucede dentro de ti cuando finalmente reclamas esa valía. Primero dejas de actuar. Dejas de contorsionarte para mantener la atención de alguien. Ya no ensayas el mensaje perfecto, la historia perfecta, la versión perfecta de ti. Te presentas tal como eres, imperfecta, divina, inquebrantable. Luego comienzas a invertir en tu propia presencia. Tus mañanas se sienten más tranquilas. Tus elecciones se vuelven más claras. Ya no preguntas, ¿qué pensará él?, sino, ¿qué siento yo? Tomas la energía que una vez le diste y la viertes en tus pasiones, tu propósito, tu cuerpo, tu círculo, y lentamente tu luz regresa. No porque él haya vuelto, sino porque tú has vuelto a ti misma. Empiezas a encarnar algo raro. No una mujer que no siente, sino una mujer que siente profundamente, y aún así elige su paz. Una mujer que ha visto el desamor, pero ya no está gobernada por él. Una mujer que es suave, pero nunca más frágil, en manos de otro. Este tipo de energía no es ruidosa, ni siquiera siempre se ve, pero siempre se siente. Caminas diferente, hablas más lento, ya no discutes tu valía en habitaciones que no están diseñadas para contener tu grandeza. Te vas en silencio con poder por completo. Y cuando él finalmente se dé cuenta de lo que perdió, y lo hará, estarás en un espacio al que él no podrá entrar. No porque estés siendo cruel, sino porque estás siendo conscientes, porque la mujer que eres ahora no abre viejas puertas, construye nuevas. No está disponible para regresos a medias o disculpas nostálgicas. Requiere profundidad, presencia, crecimiento, responsabilidad. Y si él no puede encontrarte allí, esa ya no es tu pérdida. Esa es su lección. Aquí es donde el amor estoico reaparece en su forma más poderosa. Te enseña que el amor no se trata de apego, se trata de presencia. No se trata de demostrar, se trata de ser. No amas para ser necesitada. Amas porque es quien eres, pero ya no ruegas permanecer en lugares donde ese amor no se sostiene con reverencia. Aquí es donde el arrepentimiento echa raíces, no en la ira, no en la amargura, sino en la tranquila comprensión. Él recuerda no lo que dijiste, sino cómo amaste. No revive la ruptura, sino la forma en que te mantuviste suave, incluso cuando tenías todas las razones para endurecerte. Y para entonces ya habrás evolucionado hacia una nueva versión de ti misma, una que no solo sobrevive al desamor, sino que se transforma por él. Porque esta es la verdad que pocos dicen en voz alta: la venganza más poderosa no es el silencio, es el éxito, la paz, la alegría, la expansión, la vida que vives más allá de él. El brillo que no se desvanece, la paz que no depende de un mensaje, la mujer que se levanta, no porque él haya vuelto, sino porque nunca dejó de volver a sí misma. No eres solo un capítulo en su historia. Eres la parte que releerá una y otra vez, preguntándose cómo alguna vez pensó que la trama podría continuar sin ti. Así que, mi amor, la elección ahora es tuya. Seguirás entregando tu poder a alguien que olvidó cómo sostenerlo, o te levantarás, te quedarás quieta y dejarás que el silencio le recuerde lo que perdió, mientras tú avanzas inquebrantable. Y si este mensaje te llegó,
Si sentiste que tu alma necesitaba escuchar esto exactamente en este momento, entonces quiero que hagas algo audaz. Dale me gusta a este video y comenta con el número 1 abajo para que el universo sepa que estás entrando en tu poder. Suscríbete a este canal si estás lista para seguir ascendiendo, seguir brillando y seguir atrayendo un amor que se sienta seguro, profundo y alineado con quien te estás convirtiendo, porque ya no estás persiguiendo, estás evolucionando. Y créeme, él sentirá ese cambio, lo diga o no. Y ahora aquí estás. No la misma mujer que vio el comienzo de este video. No la que todavía pregunta por qué se fue, o si alguna vez se arrepentirá. Te has convertido en algo completamente diferente, más sabia, más tranquila, más fuerte, más clara. Has viajado a través de cada capa del desamor, no solo para sanarlo, sino para superarlo, y lo que es más importante, para volver a ti misma. Este viaje no se trataba de hacer que alguien más sintiera lástima. No se trataba de esperar su arrepentimiento como un premio que te has ganado. Se trataba de recordar a la mujer que existía antes del desamor, la que daba libremente, la que amaba profundamente, la que permanecía leal en silencio, y la que ahora se ha elegido a sí misma, no por resentimiento, sino desde un lugar de sagrada claridad. Porque al final, esto no se trata de él, nunca lo fue. Se trata de en quién te conviertes. En el silencio, se trata del poder que crece cuando nadie está mirando. Se trata de la confianza que no necesita gritar para ser escuchada. Se trata de ser el tipo de mujer cuya presencia dice mucho y cuya ausencia reescribe historias. Él puede arrepentirse, puede que no, pero eso ya no te define, porque la verdad es que cuando una mujer finalmente ve su valía, no a través de los ojos de otro, sino a través de los suyos propios, no hay vuelta atrás. Y eso, mi amor, es el tipo de energía que no solo cambia tus relaciones, cambia tu vida,